con luz LED de 7 colores diferentes, luego lo veremos. Como veis es una consola tuning apta para el nen de Castefa. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos, hoy os traigo 3 consolas. Bueno, es la misma consola pero en 3 colores diferentes. Se trata de la consola Gameforce. Y bueno, ¿sabéis qué? Si os portáis bien, igual os doy una sorpresa al final del vídeo. Estad atentos, venga, vamos para allá. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestro patrocinador GVG Mall. GVG Mall es una tienda de claves de software online en la que podréis comprar números de serie de juegos, programas y lo más interesante, tiene licencias de Windows 10 a muy buen precio. Sí, ya sé que son muy baratas, pero no desconfiéis, os garantizo que son totalmente legales, dado que se trata de claves OEM destinadas al montaje de equipos en serie. Y las compran en grandes cantidades, es por eso que las consiguen muy baratas y nos pueden ofrecer unos muy buenos precios. Además, cuando vayáis a comprar vuestra key de Windows, si usáis el código de descuento TV20, tendréis un maravilloso 20% de descuento extra sobre el precio que tienen. Os dejaré links en la descripción del vídeo de todo esto que os comento para que podáis acceder sin problemas. Corred viejuners que me las quitan de las manos. Como veis, los amigos de Gameforce me han hecho llegar 3 máquinas, 3 consolas, así que si os portáis bien al final del vídeo tendremos sorpresa con ellas, ya lo veréis. Y bueno, las consolas vienen, si las compras en la web del fabricante, vienen con una funda que está bastante bien. Esto es un detalle, no todas las consolas chinas vienen ya de serie con funda, a veces pues tienes que comprarla por separado y tal. Así que es un detalle a agradecer. Fijaos que viene con esto para colgártelo en la muñeca, para que no se te caiga y tal. Está bastante guay. Yo igual la habría preferido en negro porque los colores claros siempre son más proclives a ensuciarse, pero bueno. Lleva una cremallera y bueno, cuando la abrimos sale a relucir pues lo que es la consola. Fijaos, aquí tenemos un bolsillito que viene con un cable, el cable USB tipo C, que es para cargarla. Por aquí vienen otras 2 cositas más, que son el manual, que es un manual que está en chino y en inglés. Es un manual bastante simple, no viene en papel satinado ni nada de eso, es un papel normal. Aquí vienen pues las instrucciones de los botones, bueno, mejor en inglés. Las instrucciones de los botones, cómo usar Emuelec, que es el sistema operativo que lleva, el sistema de emulación. Cómo transferir ficheros a lo que es la consola y más cosillas. También lleva un trapito pequeño para limpiar la pantalla. Y bueno, nada más. Aquí viene la consola, bueno, le he quitado la bolsa, lleva una bolsa de protección, una bolsa de plástico normal. Y bueno, como podéis ver, esta es una consola peculiar, ¿vale? Ahora la veremos en detalle. Viene en 3 colores, la fabrican a día de hoy en 3 colores, en este color amarillo claro. Y aquí tenemos las otras 2, que son más cantonas, fijaos, naranja y verde fosforito. La verdad es que son colores que no dejan indiferente, ¿vale? La más discreta sería esta. Lo que no la venden en negro a día de hoy, al menos en el momento de hacer el vídeo, no la he visto en negro, la venden en estos 3 colores. Y bueno, esto ya según gustos, ¿no? Hay gente que el naranja le tiene mucho amor, hay gente que el verde pues no le gusta tanto y bueno, yo creo que para mi gusto la que más me gusta es esta, que es más discreta. Lo que pasa que claro, al ser un color claro, lo mismo que con la funda, igual se puede manchar un poco y tal. Bueno, vamos a verla en detalle. Lo primero que salta a la vista de la consola es que tiene la carcasa inspirada en el aspecto de la Neo Geo Pocket. Y la verdad es que su apariencia pues es una de las cosas que la hace especial a esta portátil chinaca. Además de la pantalla, dado que estamos delante de la primera consola clon de Odroid Go Advance, con este factor de forma que lleva la pantalla 4:3, una cosa que gran parte del sector amante de este tipo de dispositivos demandaba insistentemente, dado que esta relación de aspecto es la que mejor se adapta a casi todas las plataformas retro de videoconsolas. En el frontal vemos la pantalla con un marco que a mí personalmente pues me sobran las letras. Prefiero que sea negro y un poco más discreto y a lo sumo que pongan la marca de la consola y no todos estos textos que a mí pues no me sobran. A los lados de la pantalla tenemos 2 altavoces, en este caso sí que los lleva realmente, no como en otras consolas que os he mostrado con anterioridad que solo llevaban uno. Por aquí tenemos la cruceta que se me antoja un pelín alta, sobresale más de lo que normalmente estoy acostumbrado en otras consolas. Lo mismo pasa con los botones, que yo creo que los botones incluso sobresalen más todavía. Luego veremos si esto es un impedimento para una buena experiencia de juego o sin embargo pues te puedes adaptar bien y no tiene ningún problema. Una de las cosas que tiene especial estos botones y la cruceta es que son retroiluminados con luz LED de 7 colores diferentes, luego lo veremos. Como veis es una consola tuning apta para el nen de Castefa. Por aquí tenemos también los analógicos. El tacto que tienen no está mal, es normalito. Se me antoja que son los mismos que la RGB10 original o la Odroid Go Super. Es decir, no están mal, pero yo prefiero los de Anbernic o los de la RGB10 Max, que son un poco mejores. Una cosa a destacar de los mismos es que no tienen pulsación.
Lo que sí es un pelín diferente son las almohadillas de goma que llevan. Por aquí también tenemos más botones, el botón Start y Select, los otros dos botones de función más que lleva. Y en el centro tenemos un botón Home para acceder al menú y luego pues veremos que tiene funcionalidades como por ejemplo subir y bajar el volumen. Conjuntamente con la cruceta. Por este lateral tenemos una salida de auriculares, un puerto USB tipo C para cargarla y un agujerito para resetearla. Por arriba tendremos los gatillos que a mí personalmente no me acaban de convencer, tiene una pulsación con muy poco recorrido y esto podría producir que accidentalmente los pulsemos por error. Luego los veremos en acción a ver si realmente son incómodos o están bien. Cerca de los mismos tenemos una ranura micro SD para poner el sistema operativo y los juegos. Y además tenemos un botonaco de encendido muy grande. Por la parte de atrás en la carcasa tenemos algo raro. Le han dado una forma que intenta ser ergonómica. A priori tira para atrás. Es rara. Eso hay que reconocerlo. Es muy rara. Sobre todo por esta zona que tiene estas dos protuberancias sexuales. Un poco extrañas. Por esta otra zona de la carcasa lleva unas líneas. Quieren delimitar un poco pues, la zona de la carcasa que hace de grip para agarrarla mejor. La verdad es que si la agarras así, pues bueno, se siente bastante ergonómica la consola. Además, por la parte trasera, por aquí tenemos 4 tornillos que luego retiraremos para destriparla y ver qué esconde en su interior. No se percibe que sea de muy mala calidad, pero los he visto de mejores. Sus características técnicas son las mismas que otros clones de Droico Advance. Lleva un Shock Roadchip RK3326 con una CPU a 1,5 GHz. La GPU es una Mali G31 MP2, lleva 1 GB de RAM. Le han puesto una batería de 3000 mAh y como características diferenciales a otras consolas de su clase lleva iluminación LED en botones y cruceta y luego tiene una cosa también diferente a todas las demás. La pantalla es bastante interesante, es de 3,45 pulgadas, es IPS y tiene una resolución de 640x480, es decir, un aspect ratio 4:3. Pero ojo, la pantalla no es oca como sucede con todas las consolas Anbernic, es decir, desde lo que es la pantalla en sí hasta el exterior de la consola hay como si fueran 2 milímetros de espacio. Esto no es grave para nada porque todas las consolas de toda la vida siempre han sido así, las consolas clásicas, pero es mejor que hubiera sido oca para evitar que se introduzcan motas de polvo entre la pantalla y el plástico y además tener una mayor nitidez de la imagen sin tantos reflejos. Como almacenamiento acepta tarjetas micro SD, pero ojo al detalle, no se suministra con tarjeta micro SD con juegos y el sistema instalado. La tenemos que poner nosotros por nuestra cuenta de riesgo. Eso sí, esto pasa con el vendedor oficial y es muy posible que otros vendedores de AliExpress pues con el tiempo la comercialicen ya pues con todo instalado. El sistema operativo que recomienda el fabricante es Emuelec de nuestro amigo Shanti, así que es el que le pondré para probar en este vídeo. Por último lleva Wi-Fi a 2,4 GHz. Para que os hagáis una idea del tamaño de la consola, la voy a comparar con varias que he traído al canal, como por ejemplo la RG351V. Fijaos que la Gameforce es más larga y es más estrecha, ¿vale? Está claro que es un factor de forma muy diferente. Si la comparamos con la RG351P, como veis a nivel de largo pues es muy parecida. Y si la ponemos una encima de la otra, fijaos que sobresale la Gameforce. La Gameforce es más grande, es más ancha, por lo que es un poco más cómoda de coger. Ojo, esta no es incómoda, ¿vale? Pero esta es un poco más cómoda de coger. Ya por curiosidad vamos a pesarlas en mi báscula Chinaka de dudosa precisión. Y así vemos la diferencia entre estas consolas. Seguro que ganará la metálica, la 351M. Veamos, la 351P, 186 gramos. La Gameforce, 211 gramos, un poquito más que la Anbernic. Esta ya se va a los 223 gramos, 224. Y la de metal, 260. Como podéis ver, pues está más o menos a un peso similar que la RG351P. Pues nada, vamos a hacer más pruebas con la maquinita. Si compráis la consola en la web oficial, como he comentado, viene sin sistema instalado, así que tendremos que irnos a la web de Emuelec y descargarnos la imagen específica para la Gameforce que veis aquí. Hecho esto con Win32 Imager desde nuestro PC, escribiremos esa imagen en nuestra tarjeta micro SD. Cuando finalice, extraeremos con seguridad la tarjeta del PC y la podremos insertar en la consola y encenderla. Entonces comenzará un proceso automático, no tendréis que hacer nada. Esperaremos a que extienda la partición de los juegos y más procesos iniciales, tarda un rato, así que acelerará el vídeo. Hecho esto, reiniciará la consola y arrancará sin problemas. Esta versión es la última versión estable que hay de Emuelec en el momento de hacer el vídeo, que es la 4.1. Hablando con Shanti, el creador de Emuelec, me ha recomendado que actualice la versión beta, la 4.2. Dado que lleva una versión del emulador de Dreamcast que da mejor resultado que el de serie. Así que nos iremos a este apartado para actualizar a la versión beta. Una vez haya actualizado y reiniciado, nos iremos a la zona peligrosa de configuración y marcaremos la opción de resetear los scripts de Emuelec.
Después reiniciará la máquina otra vez. Hecho esto, habrá que pasarle juegos a la consola. Para eso apagaremos la consola y pincharemos la SD otra vez en un PC. Comenzaré pasándole los ficheros de BIOS que son necesarios para ciertos emuladores. Como veis, la estructura de carpetas es bastante intuitiva, así que en la carpeta BIOS van las BIOS que necesitemos. En la web de Emuelec explica qué ficheros son exactamente. Y en estas otras carpetas pondremos los juegos de las plataformas que vayamos a jugar. Si en el futuro hay gente que la venda en AliExpress con la tarjeta ya preparada, no tendréis que hacer todo esto que os estoy explicando. Y por supuesto se facilitará muchísimo la puesta en marcha de la consola la primera vez que la arranquéis. Y una vez copiados los juegos, volvemos a pinchar la tarjeta en la consola y nos iremos a la configuración del emulador de Dreamcast desde este menú. Y cambiarlo por este que veis, el RetroRun Flycast 32B. Una vez instalado Emuelec en una tarjeta y puestos los juegos, una de las cosas que podemos probar es la retroiluminación. El amigo Shanti ha habilitado una opción desde el menú de configuración de Emuelec para cambiar el colorido de los LEDs que iluminan interiormente la consola. Como veis, en función del color de la consola le caerá mejor una iluminación de un color o de otra. Lo que sí que hay que comentar es que el plástico de la carcasa deja traspasar parte de la luz de dichos LEDs. A mí estéticamente este detalle no me acaba de convencer. Eso sí, habrá gente que le guste. Bueno, eso ya es según gusto, es muy subjetivo. Pero vamos, si os molesta basta con desactivarlo desde el menú y ya está. A nivel de rendimiento, esta consola pues no nos va a dar sorpresas, como ya podéis esperar. Plataformas 8 y 16 bits y arcade se moverán perfectas. Como sabéis, tiene el mismo hardware que todas las clones de Odrigo Advance, por lo que el tope de la plataforma que llega a emular perfectamente será PlayStation 1. Después de jugar un rato a nivel de pantalla no he advertido defectos o problemas de shimmering, skin tearing o cosas raras, por lo que la pantalla no tiene defectos aparentemente y se ve bastante bien. Tiene un buen ángulo de visión, la verdad. Sobre la ergonomía de la consola, se siente cómoda al agarrarla, como ya he dicho antes. Lo que sí que no me ha gustado nada es la altura de los botones que he comentado. Si tienes que pulsar más de uno a la vez, como en ciertos juegos sucede, para correr y saltar a la vez, como en el Super Mario World de Super Nintendo, la verdad es que no es del todo cómoda. Se agradecerían unos botones con menos recorrido para tener una respuesta más adecuada. A nivel de cruceta y analógicos, el comportamiento que veo pues es bastante correcto. Aunque eso sí, prefiero el de las consolas de Anbernic, que se nota un poco más premium. Si probamos plataformas como Dreamcast, Atomic Wave o Naomi, veremos que muchos títulos nos van a funcionar bastante bien, mejor que con las versiones de Emuelec anteriores que llevan de serie muchas de las consolas que os muestro en mis análisis. Aún así, en ciertos juegos de Dreamcast se atasca un pelín. Si probamos otras plataformas, como por ejemplo Nintendo 64 o PSP, no vamos a tener una emulación perfecta. Hay juegos que se atascan, hay juegos que irán más lentos que otros. El hardware no da suficiente como para moverlas bien. Como muchos de vosotros sabréis, para consolas que tienen el mismo hardware que esta, existen sistemas alternativos a Emuelec, que consiguen sacar más rendimiento, sobre todo en Nintendo 64 en algunos juegos. Pero ojo, no podremos emular todos los títulos de la plataforma. El hardware es el que es. Aunque en el momento de hacer el vídeo creo que todavía no han sacado nada explícito para esta consola. Una cosa que también tiene es que lleva vibración y se nota bastante, dado que al parecer lleva dos vibradores sexuales a ambos lados de la consola, que estoy seguro que cuando la destripe los veremos. Las Gameforce que hemos visto en este vídeo me las ha dado directamente el fabricante para que haga el review y están disponibles en su página web a $95. Os dejaré links en la descripción del vídeo por si acaso queréis comprarla. Y en cuanto esté disponible en más sitios también pondré pues más links. A modo de resumen, tenemos una consola con una pantalla muy buena, perfecta para juegos retro. A nivel de calidad de carcasa, pues bueno, es normalilla, las Anbernic están por encima de ella. El diseño es arriesgado, está claro, sobre todo por la iluminación LED de colores que lleva y tal. Aunque es rara también la estética, en general la consola pues es bastante ergonómica, está bastante bien. Si me preguntáis si es la consola portátil definitiva, retro, yo creo que no. Le faltaría por mejorar un punto más en las calidades de ciertos elementos. Aún así, en términos generales, no la veo una mala consola. Se hace querer por lo raro de su aspecto. Pues nada, dicho esto, distribuyamos la consola portátil del NEN de Castefa. Para destripar esta consola tan luminosa, retiraremos los 4 tornillos de la parte baja y una vez retirados haremos un poco de presión por este punto de la carcasa para así poder sacar la carcasa trasera. Por esta parte podéis ver la batería, la desconectaremos de la placa base para poderla ver mejor. Aquí tenemos el módulo Wi-Fi, por aquí el SOC Rock Chip, la memoria RAM, los analógicos. Pero ojo, quedan cosas interesantes que ver debajo de la placa, así que retiraré los tornillos que lleva y podemos ver lo que oculta detrás. Hecho esto, si retiramos la placa base con la pantalla, que la lleva conectada con un flex, y vemos aquí los vibradores sexuales que os comentaba antes. También podemos ver las gomas de los botones, que están bastante bien. Y hablando de botones, aquí los tenemos. La verdad es que sería genial que la gente de Gameforce sacara pues, unos recambios de los botones un poquito más cortitos. Pero bueno, hoy por hoy es lo que hay. Visto esto, amiguitos viejunners, aquí tenemos la sorpresa que os he prometido. Voy a sortear las 3 consolas que me han dado los chicos de Gameforce, así que os comento qué tenéis que hacer para participar. El primer requisito que tenéis que cumplir es estar suscritos al canal Tuber Viejunner. El segundo requisito es que tenéis que poner un comentario en este vídeo diciendo que queréis participar y a qué juego jugaréis en cuanto tengáis la consola en vuestro poder. El sorteo es internacional y tenéis de tiempo para participar hasta el día 30 de junio a las 23:59.
Comunicaré a los ganadores en el comentario fijado de este vídeo y en mis redes sociales. ¡Suerte, viejuners!